voy a sacar el video. Así. Ayudamos al ancho de banda. Pongo a grabar. Recording in progress. Como les decía entonces, vamos a ver hoy la segunda parte de la teoría que corresponde a dinámica de la partícula. Recordamos rápidamente la última clase, la del martes. Lo que hicimos fue enunciar las tres leyes de Newton, ¿sí? Que, bueno, ya eran por todos conocidas. Recuerden que teníamos tres leyes, son tres principios, es decir, las que establecen las bases a partir de la cual montamos todo el andamiaje de este curso, de la mecánica newtoniana justamente. La primera, el principio de masa, que dice que todo cuerpo continúa en estado de reposo, movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza actúe sobre este y lo saque de esa condición. El segundo es el principio de masa, que dice que la derivada de la cantidad de movimiento es proporcional a la fuerza que actúa sobre la partícula y tiene su dirección y sentido. Se puede ver como un caso especial, el principio 1 se puede ver como un caso especial del principio 2, ¿sí? El principio 2 también se la llama como la expresión fundamental de la mecánica, ¿no? Porque es aquella que nos dice, en otras palabras, que la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Donde la aceleración, recordamos, es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y el segundo principio introdujo una magnitud que es la P, la cantidad de movimiento, que es igual a masa por velocidad, ¿sí? Entonces, segundo principio habla de la variación de la cantidad de movimiento, que no es otra cosa que P punto, la derivada de P con respecto al tiempo, que no es otra cosa que masa por aceleración. Y el tercer principio es el de acción y reacción, que dice que a toda acción se le opone una reacción igual y de sentido contrario, y está asociada, o la vamos a utilizar cuando tengamos interacción entre partículas, ¿sí? Interacción entre partículas significa que una partícula ejerce una fuerza sobre una segunda partícula. El segundo principio nos dice que si tal cosa se da, la segunda ejerce una fuerza reactiva sobre la primera, que tiene la misma, el módulo, pero distinto, pero el sentido opuesto, ¿sí? A la fuerza que la 1 hace sobre la 2. Entonces, le dimos vueltas fundamentalmente al segundo principio para introducir un número de teoremas de conservación y varios conceptos, ¿sí? Uno de ellos introdujimos el concepto de impulso, que es la integral en el tiempo de T0 a T1 de fuerza por diferencial de tiempo, y vimos que esto es igual a la variación de la cantidad de movimiento. ¿Sí? También introdujimos el concepto de L, que es momento cinético o momento angular, ¿sí? Que se define como R por P, es decir, el producto vectorial del vector posición por la cantidad de movimiento. Y demostramos, ¿sí?, que la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, es decir, el L punto, el momento angular, ¿sí? Momento angular con respecto al tiempo es igual a n
que es N son las fuerzas, el momento de la fuerza que actúa sobre la partícula, es decir, el momento es igual a R por F. Luego también introdujimos el concepto de impulso angular, donde es la integral de n, es decir, el momento diferencial tiempo, en un intervalo que va de 0 a t1, y de forma análoga con la del impulso lineal, esto nos da igual a la variación de momento cinético o momento angular. Siempre que trabajamos con esto, el L y el M, momento cinético y momentos de las fuerzas, y el impulso angular, teníamos que perder de vista que esto es respecto a un sistema de referencia que hayamos seleccionado a partir del cual medir el vector posición, el R que aparece en estas ecuaciones. Entonces, mientras que la cantidad de movimiento y el impulso lineal son magnitudes absolutas referidas a la partícula, es decir, tendrá, de acuerdo a su velocidad, tal momento lineal, por lo tanto, tal velocidad y tal aceleración. En el caso de estas magnitudes que dependen del R, del vector posición, sus valores, dependerán de cuál haya sido el origen, ¿sí?, del sistema de referencia que estemos seleccionando para marcar o identificar el vector posición R. ¿Sí? Entonces, normalmente uno se vale de esa posibilidad que tiene de elegir el origen donde más le conviene para buscar simplificar la solución de los problemas, ¿sí?, para simplificar los cálculos. Otro concepto que introdujimos es el de trabajo, para que realice una fuerza mientras una partícula viaja entre dos posiciones dadas 1 y 2, y eso es igual, por definición, a la integral del producto escalar de la fuerza sobre la partícula por diferencial de camino, ¿sí?, diferencial S. Y esto es una definición completamente general, sin importar cuál sea la naturaleza de la fuerza, ¿sí? Dependa del tiempo, dependa de la posición, dependa de la velocidad. Y a partir de esto demostramos el teorema del trabajo y energía, que dice que el trabajo para ir de 1 a 2 es igual a la variación de la energía cinética de la partícula. La energía cinética normalmente vamos a llamar con el símbolo T, ¿sí?, y se define como un medio de la masa por la velocidad de la partícula al cuadrado. Concepto para tener muy claro acá es que tanto el trabajo como la energía cinética son magnitudes escalares, ¿sí? Así que está muy mal, horrible, deficiente tratar estas magnitudes vectoriales, como si fuesen vectores, ¿no? Hablar de trabajo en X, de trabajo en Y, de energía en X, de energía en Y. No, son escalares, ¿sí? Son magnitudes, entonces, escalares está claro, ¿por qué? Porque el trabajo está definido a partir del producto escalar del vector fuerza y el vector desplazamiento sobre la trayectoria, y acá está el producto escalar. Y en la energía cinética, esta velocidad al cuadrado es el producto escalar de la velocidad por sí misma, ¿sí? Entonces, aunque dependen de magnitudes vectoriales, tanto la energía cinética como el trabajo resultan en magnitudes escalares. Luego resultaba que si un caso especial, que es que si la fuerza deriva de un potencial, es decir, hay un campo escalar, que llamamos campo potencial, como puede ser el potencial gravitatorio, y resulta que la fuerza deriva de hacer
menos el gradiente de ese campo potencial, estas fuerzas son conservativas y tienen la propiedad que cuando hago la integral de f diferencial s sobre una trayectoria cerrada, valen 0. Y vimos como ejemplos el potencial gravitatorio sobre la superficie de la Tierra, ¿sí? Aquel que depende de m, h y g, y también el campo de energía elástica asociado a un resorte, ¿sí? Del cual deriva la fuerza, la expresión fuerza igual a K por X para un resorte, o menos K por X para un resorte. Y resulta que cuando hacíamos estas consideraciones en el teorema de trabajo y energía, llegamos al concepto de energía mecánica, ¿sí? Que se define como la suma de la energía cinética más la energía potencial. Y resulta que en problemas en los que no hay, en las que las únicas fuerzas que realizan el trabajo son del tipo conservativo, podríamos plantear el teorema de la conservación de la energía mecánica, ¿sí? Que nos dice que la energía mecánica se mantiene constante. Bueno, y ahí tenemos entonces un repaso de la última clase. Vamos a seguir ahora adelante viendo cómo típicamente se trabajan con problemas en los que están involucrados fuerzas, es decir, cómo derivar las ecuaciones de movimiento para problemas en el que las fuerzas dependen de la posición, del tiempo, de la velocidad. Antes de pasar a eso, ¿alguna pregunta? No, profesor, ninguna. Muy bien, entonces vamos. El primer caso son f que dependan de la posición. Lo vamos a poner así como f de x, ¿sí? Donde x es la posición en general, ¿sí? Digamos, dependerá de x1, x2, x3, un problema equivector, ¿no? Dando la posición de la partícula en el espacio. Y obviamente que aunque hablemos todo lo que sigue de x, no es que lo estamos refiriendo o especializando para coordenadas cartesianas, ¿sí? Sino que cuando hablamos que son fuerzas que dependen de la posición, estamos hablando de fuerzas que luego podremos, a la hora de trabajar con ellas, especificarlas en el sistema de referencia que nos resulte más efectivo, ¿no? Será cartesiano, será polar, cilíndrico, intrínseco, etc. Bueno, estas fuerzas que dependen de la posición, si son fuerzas que dependen de la posición y resultan del gradiente de una función potencial, son las que vimos la clase pasada, así que estas ya las tenemos resueltas, ¿no? Son las que recién repasábamos. Así que esas ya las tenemos en la bolsa, por decirlo de alguna forma. Pasemos al segundo, que son fuerzas que dependen únicamente del tiempo. Es decir, que yo cuando escribo la segunda ley de Newton tengo una fuerza que depende del tiempo igual a la masa por la posición derivada 2 veces con respecto al tiempo, ¿no? Para hacerla más corta la notación, utilizo los 2 puntitos sobre la X. Entonces, si a mí me dicen sobre esta partícula de cierta masa actúa tal fuerza, yo planteo la segunda ley de Newton. Ahora, para resolver el problema, por lo general, implica encontrar la ecuación de movimiento del problema, de la partícula, ¿no? Eso es lo que se llama la ecuación horaria, digamos. Encontrar la ecuación horaria es encontrar el x, en este caso, de t. Bueno, siempre quiero encontrar el caso. La ecuación horaria es siempre
la posición en función del tiempo. Es decir, que yo digo 3 segundos, reemplazo, y me dice la partícula está con tal, tiene tal vector R. Lo puedo graficar, digamos, y el gráfico, el lugar geométrico de las sucesivas posiciones de la partícula es lo que conocemos como trayectoria, estas que dibuja, por ejemplo, el working model. Entonces, ahora lo que tenemos que ver es cómo a partir de la segunda ley de Newton llegamos al x de t. ¿Y qué sucede aquí? Que tenemos la aceleración, que es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que si la despejo de ahí encima, ¿qué me queda? La fuerza que depende del tiempo sobre la masa. ¿Sí? ¿Y qué es lo que encontramos ahora? Bueno, que tenemos tiempo en f de t y tenemos tiempo en este diferencial. Entonces es inmediato agrupar las cosas diciendo diferencial de velocidad es igual a f del tiempo sobre la masa por diferencial de tiempo. Lo que yo puedo si integro a ambos lados de la igualdad, ¿qué me queda? La integral entre la velocidad inicial que tenga la partícula, que tiene que ser un dato, ¿sí? Normalmente un dato del problema, digamos, una condición inicial del problema. Me dicen, para el tiempo igual a 0, la partícula tiene una cierta V0. Entonces integro entre esa V0 y una velocidad genérica para un tiempo genérico de diferencial velocidad es igual a la integral, como todo lo que tengo de la derecha en función del tiempo, entre t0, que está asociado a la velocidad 0, ¿sí? Por las condiciones iniguales iniciales que les decía, y una t genérica que está asociada a una b genérica, ¿no? Entonces me queda la integral de f de t sobre m diferencial t. Que se integro a la izquierda, ¿qué me queda? B menos B0 y esta integral que recién podré resolver en el momento que el problema me sea dado explícitamente y pueda darle o pueda especializar f de t, ¿no? Antes no puedo hacer nada. Entonces, ¿cómo escribo esto? Como que la velocidad v es igual a esa integral que está ahí, que por ahora no me queda más que dejarla indicada. La masa podría escribirla fuera de la integral porque estamos considerando masas puntuales de constantes, ¿sí? Más B0. Y esta es la fórmula de la velocidad. Ahora esto cómo sigue. Y yo sé que la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. Y la velocidad la tengo aquí. Quiere decir que yo ahora puedo hacer el mismo truco. ¿Sí? Escribo b como derivada de x con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me va a quedar entonces? La integral de diferencial de x entre x0 y un x genérico. Todo esto multiplicado por diferencial t. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Y la integral entre b0 y un cierto, disculpen, me equivoqué, entre t0 y un cierto t, de, y aquí pongo diferencial de tiempo, otra segunda integral anidada, que es la que tengo acá arriba, entre t0 y t, de f de t sobre m por diferencial t,
Y luego más la integral entre t0 y t de b0 diferencial t. Este b0 es constante, así que va fuera de la integral. ¿Sí? Y diferencial t me queda integrado entre t y t0. Es decir, que resolver esta parte de la integral es inmediata. Entonces, bueno, vamos a escribir esa versión. Ya que estoy, saco m de la primera integral entre t0 y t, diferencial t, de la integral entre t0 y t, de f de t, diferencial t, más b0 t menos t0. Y ahí tengo, entonces, la expresión de... bueno, acá no me quedó... No, que no puedo pegar y copiar. Digamos, me olvidé de integrar el primer término, ¿sí? Entonces, el primer término, ¿qué me va a quedar? X menos x0, ¿verdad? El x0 lo paso a la derecha. Entonces ahora, bueno, lo repito acá. Y la fórmula entonces me queda lo mismo que estaba al pie. El término con la velocidad inicial más x0, que es la posición inicial. ¿Sí? Bueno, entonces aquí sí tenemos que sería la expresión general para tener la posición en función de una fuerza que depende únicamente del tiempo. Entonces, veamos un ejemplo. Yo tengo una fuerza periódica, ¿sí? Que es una cierta amplitud que llamo F0 por el seno de una cierta pulsación, velocidad angular, por t. Y al movimiento le pongo condiciones iniciales dadas que digo que en t igual a 0, digamos en t0 igual a 0, x0 es igual a 0 y la velocidad inicial también. Es decir, arranco desde el origen con velocidad nula. ¿Sí? Esta fuerza periódica, que luego nos vamos a cansar de verla en el tercer bloque de la materia cuando veamos oscilaciones, ¿sí? Es una fuerza, en este caso de tipo sinusoidal, que bueno, tiene esta forma, ¿no? Acá valdrá, esto es para, bueno, obviamente aquí es 0, acá es cuando el tiempo F, tiempo, ¿sí? Entonces, cuando todo esto vale 0, esto vale 0, cuando omega t, ¿sí? Aquí es cuando esto valga pi, va a volver a valer 0, cuando el argumento este valga pi sobre 2 va a tener el valor máximo, etc. ¿Sí? Me salió un poquito distorsionada, pero creo que se entiende. Entonces, esta f de t es la que figura genéricamente todo, en toda la parte, digamos, lo que escribí sobre la izquierda. ¿Sí? Y esto quiere decir que si yo ahora quiero saber la velocidad, ¿qué tengo que hacer? Y la integral entre t0 y t de f0 por el seno de omega t sobre m
diferencial tiempo. ¿Sí? ¿Y esto a qué es igual? Bueno, F0 sobre M es una constante, y la primitiva de lo que me queda es, voy a hacer un poquito acá en lugar con el igual para que me quede más prolijito, es menos 1 sobre W, si acá tengo seno, aquí tengo coseno de omega t, ¿sí? Más, pongo un alfa, que es la constante de integración, especializado entre T0 y T por la regla de Barrow. ¿Qué pasa? Esta función es periódica. Entonces me conviene poner la constante de integración dentro del argumento, que ahora tengo que calibrar. ¿Para qué? Y para que cuando yo reemplazo t igual 0, me resulte velocidad nula. ¿Está bien? Entonces acá yo digo b de t igual 0 tiene que ser igual a b0, tiene que ser igual a 0 porque yo lo dije, ¿sí? Porque así eran las condiciones de contorno, y esto es igual a F0 M sobre omega por coseno de 0, ¿sí? Más alfa. ¿Está bien? Bueno, acá tengo, para que el coseno valga 0, ¿sí? Este argumento tiene que valer pi sobre 2. ¿Sí? No, el coseno de seno de 0, 0, sí, coseno de 0. Uy, Sí, pi Sí, sobre 2. 90 grados. Sí, profe, pi sobre 90 grados, sí, sí, pi sobre 2. Entonces, deduzco que alfa es igual a pi sobre 2. Entonces, mi fórmula de la velocidad es menos F0 sobre m omega por coseno de omega t más pi sobre 2. Ese pi sobre 2, en este constante alfa, es lo que está ajustando a las condiciones iniciales. ¿Sí? Perdón, ¿podrías repetir por qué pones el alfa dentro del coseno? Porque es la forma más directa de hacerlo. Yo acá podría poner coseno de omega t más una constante de integración, ¿verdad? Sí. Pero luego tener la constante... Pero ¿qué pasa? Como yo veo la naturaleza de este problema y veo que es periódica la solución, ya veo que la constante de integración está asociada a la fase de la solución, ¿no? Siendo la fase, digamos, este alfa que acompaña al argumento de la función periódica. Si yo lo escribo afuera, llego a lo mismo, pero si después quiero tener una función así compacta, ¿sí? Tendría que asociar lo que está afuera al coseno de otro ángulo y después valerme de las expresiones. Vieron que la suma del coseno de A más del coseno de B es 2 veces el producto, y no me acuerdo, ¿no? Del coseno de A más coseno de B, y me meto por toda esa jungla de expresiones trigonométricas, ¿sí? Que me terminan Bien. complicando la vida, ¿sí? Entonces resulta más eficiente ponerlo
la constante como un ángulo de pasaje. Igual es completamente necesario, porque siendo una integral definida, no sé, yo tenía entendido que no era necesario agregarle una constante de integración. Bueno, yo ahí sí, lo mezclé un poquito el procedimiento, ¿no? Porque metí la constante y lo hice como integral definida. Quizás para hacerlo didácticamente más directo, más similar a lo que estás diciendo correctamente, yo tendría que haber dicho más alfa, ¿sí? Eliminar la integral definida, ¿sí? Y luego decir lo que está acá en este renglón. Ahora resulta que esta integral que escribí tiene que satisfacer la condición inicial. Y el alfa me quedó como variable de ajuste y la despejo. ¿Sí? Entonces acá como haciendo, como dicen los matemáticos, como un abuso de notación, mezclé las cosas. ¿Sí? Igual, Pero una consulta. La única forma de que la velocidad te dé cero es que el coseno sea cero, porque los otros términos no pueden ser cero. Por eso estaría el alfa también, ¿o no? claro, por eso este alfa tiene que valer pi sobre 2 para que, ¿sí? Para que en t igual 0 tenga un 1, el coseno resulte el 1. ¿Sí? Ay, dale, que el coseno de pi sobre 2 valga 0 y me verifique que b0 es igual a 0. Efectivamente. Sí, sí, no estoy haciendo más que esto, que disculpen que no los conozco y no sé quién fue el último que habló. Bueno, esa acotación estuvo perfecta. ¿Sí? Y una consulta, yo fui. Esta velocidad que sacamos es la velocidad de la partícula cuando se le aplicó en una fuerza. Es la velocidad de una partícula cuando yo le aplico una fuerza, no una fuerza, sino esta fuerza, que depende del tiempo. No una fuerza cualquiera. De forma genérica, para cualquier fuerza, el procedimiento es el que está acá del lado izquierdo. ¿Sí? Ahora yo todo lo que estoy haciendo es especializando este f de t, que aquí me quedó genérico, para un caso particular y elegí una fuerza periódica. ¿Sí? Pero podría haber dicho es una fuerza que es una constante por t al cuadrado. ¿Sí? Claro, y La la idea constante que le quiero inicial. transmitir es que sin importar cuál sea esa fuerza, o digamos esa fuerza, sin importar la forma que tenga, pero que sea siempre función únicamente del tiempo, yo siempre me voy a poder desembarazar de ella, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Con esta secuencia de operaciones, ¿no? Dejando el diferencial de velocidad de un lado, dejando del otro lado el fuerza diferencial de tiempo, integrando el lado izquierdo con respecto a la velocidad, a la lado derecha con el tiempo, ¿sí? Y luego eh, ajustando las constantes de integración, ¿sí? Sí, sí, claro. Entonces, cualquiera sea la funcionalidad, mientras la fuerza sea función del tiempo, la madeja, digamos, se desenrieda de esta forma. Con esta secuencia. Es como, si quieren, como un algoritmo para resolver el problema. ¿Está? Sí, sí, está claro. Fantástico. Bueno, y luego, si resolvemos para la posición, vemos esta fórmula acá en la parte de arriba, nos va a quedar la integral entre t0 y t de esta primera integral ya la tenemos resuelta, ¿no? Porque es la que hicimos antes para calcular la velocidad. Quiere decir que tenemos que integrar la velocidad, pongo el menos ahí afuera,
¿sí? Bueno, esto F0, M, W, omega podría ir fuera de la integral también, ¿sí? Por el coseno de omega t más pi sobre 2 diferencial de tiempo. Los términos que me quedaron aquí arriba ¿Te fue? resultan ser nulos porque tanto B0 como X0 son 0, ¿sí? Así que me queda solo eso. ¿Te fue? ¿No Sí. sería m cuadrado? No, porque ya la M No, sí, la metiste de antes ya la M. ya la había Es la introducido misma. antes, entonces ajusté eso ahí. Ujú. Digamos, como la M es constante, yo la había sacado fuera de las dos integrales, Ah, ¿sí? bien. Ahí Pero acá entendí. la traía puesta, digamos, por alguna forma. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y resulta que esto ahora, bueno, se integra, la primitiva del coseno es el seno, que me va a dar seno de omega t más pi sobre 2, ¿sí? Esta omega va a ir al cuadrado, acá me estoy quedando sin lugar, me va a quedar menos F0 M omega cuadrado, ¿no? Por el argumento del coseno omega t, y acá tengo el seno de omega t más pi sobre 2 más otra constante, ¿sí? Que tengo que ajustar para que x me dé 0 en tiempo igual a 0, según lo tengo especificado en las condiciones iniciales. Entonces resulta que esta constante beta tiene que ser, bueno, o pi sobre 2 o menos pi sobre 2, ¿sí? Porque omega t, para t igual 0, ya da 0. Quiere decir que estas se tienen que anular. Entonces, de la condición inicial saco, por ejemplo, que beta es igual a menos pi sobre 2. Entonces, uno ve que el desplazamiento va con el seno, claramente, como la velocidad es la derivada del desplazamiento, va con el coseno, y la aceleración va otra vez como el seno, que bueno, que por la masa es la fuerza de donde arranqué. ¿Está bien? Entonces, está todo compatible, digamos, y en definitiva lo que tenemos que esa última ecuación ahí de x de t es la ecuación horaria, que es lo que pretendíamos resolver. ¿Sí? Profe. Profe. Sí. Ahí queda negativo, ¿no? El X, o sea, la posición. O sea, queda menos F en 0, M sobre W cuadrado, ¿no? Queda negativo toda la expresión esa. Sí, sí, tiene un negativo acá, porque dadas las condiciones que yo le estoy imponiendo, ¿sí? Es como que el desplazamiento está arrancando para el lado de las X negativo, ¿sí? Porque es cuestión, bueno, esta es la fuerza, ¿no? Pero es una función periódica, es lo mismo. Depende de donde yo arranque, ¿sí? Cómo es, para qué lado va esto, ¿sí? Y cómo, digamos, ese ángulo de pasaje yo lo estoy manejando con los alfa, con los beta, etc. ¿Sí? Está bien, vos al menos lo podés meter dentro del seno con propiedades. Está bien.
No, pero no preciso. ¿Sí? Yo lo que estoy diciendo. Ah, no, no es necesario. No, es que esta es la solución. Digamos, más allá de que se trate este problema o de cualquier otro, yo no tengo por qué arrancar con el X siendo positivo. Digamos, en este caso estoy diciendo, para tiempo igual 0, el X es igual a 0. Y pasará que, habrá que especializarlo, pero para tiempo 0,5 segundos, el X valdrá menos 2 metros, qué sé yo. No hay ningún problema. Y tendrá su amplitud y llegará aquello al valor mínimo que serán menos 4 metros y después volverá, pasará por 0 y como va a ser sinusoidal, irá hasta 4 metros positivo y la onda quedará ahí variando entre más y menos 4, ¿no? ¿Está bien? La amplitud de la onda se la está dando de la posición el F0 sobre m omega cuadrado. ¿Está bien? Pero yo según las condiciones iniciales puedo arrancar a partir del 0 para arriba o para abajo, diciéndolo así en forma sin mucha vuelta, ¿no? De forma poco académica. ¿Está? A ver, sí, ahí lo entendí. Gracias. El tercer caso es que la fuerza sea una función de la velocidad. ¿Sí? Típicamente las fuerzas que dependen de la velocidad son las fuerzas que dependen o que están modelando fuerzas viscosas. ¿Sí? Y son del tipo, pueden ser fuerzas que dependen de la velocidad como uno quiera, ¿no? Pero típicamente son de la forma una constante c por la velocidad a un exponente. Y según el exponente, si n es impar, esa f es del estilo menos c por b a la n. ¿Por qué? Porque las fuerzas que son una resistencia viscosa al avance se oponen a la velocidad. Por eso tiene el signo menos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, termino la idea. Y si n es par, bueno, disculpen, no digo nada de eso. Generalmente tienen n impar y son de este estilo. Porque si fuese el exponente fuese par, ¿sí? Al hacerlo al cuadrado, ¿sí? Quedaría en la misma dirección de la velocidad y no estaría representando una resistencia viscosa. ¿Sí? Al ser n impar, ¿sí? El signo que va a representar de hacer b a una potencia impar, ¿sí? Va a ser el mismo que esta tenía originalmente, es decir, que va a preservar la información del sentido de la fuerza, ¿sí? Y, disculpen, de la velocidad, entonces la fuerza va a ser antagónica. Ahora, hacemos como antes, el formuleo en general y luego lo vemos como un ejemplo. Entonces, ahora lo que tenemos es que la fuerza que depende de la velocidad, bueno, como siempre, es igual a masa por aceleración, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y ahora, ¿qué tenemos? Velocidad acá y velocidad acá. ¿Sí? Entonces, para poder empezar a integrar esto, tenemos que mandar la velocidad de un lado y el tiempo del otro. ¿Sí? Entonces, paso el tiempo multiplicando y la velocidad dividiendo. Integro el diferencial de tiempo
¿Y qué me va a quedar? Tiempo igual a la integral entre cierta B0 y B de el cociente diferencial de B, bueno, la M, que me lo olvidé, sobre F de B. Y bueno, no puedo hacer esta cuenta hasta que no me digan cuál es F de B, ¿sí? Entonces, para seguir avanzando, supongamos que esa cuenta la hago, la vamos a hacer en un momento con el ejemplo, y lo llamo phi de B. Y acá estoy considerando el caso, para hacerlo más corto, que en T0 igual 0, bueno, no hace falta. No digo nada. Sigo adelante. Ahí, digamos, resolví esa integral con todo lo que yo necesite. Ahora bien, lo que sí tengo que pensar es que puedo despejar B en función del tiempo de esa expresión anterior. ¿Sí? Entonces tendré que encontrar B como una función psi del tiempo. ¿Sí? Lo anterior tengo un phi tiempo como un phi de la velocidad. Ahora supongamos que despejo la velocidad y la dejo en función del tiempo. Entonces tengo phi de t. Con lo que me quedó una velocidad que depende del tiempo. Con lo que estoy en la misma condición que la vez anterior. ¿Sí? Con el caso anterior. Entonces, puedo integrar como antes y me queda que la posición es igual a la posición inicial más la integral entre t0 y t del psi del tiempo diferencial de t. Entonces, la estrategia es, la fuerza depende de la velocidad y tengo el diferencial de b en la aceleración. Acomodo esto, de un lado me quedo con el tiempo y del otro lado con b y diferencial b. Hago la integral de b, diferencial b sobre f de b. Me da phi de b. No lo puedo hacer hasta que no tenga de forma explícita f de b. Una vez que tengo esto de forma explícita, pongo b en función del tiempo. Y una vez que tengo una velocidad que depende del tiempo, la integro y obtengo la posición y tengo la ecuación horaria del problema aquí. Se lo ve un poco más complicado, ¿no? Entonces veamos un ejemplo. Para poner Perdón, ¿B de dónde la despejabas? de No. phi de b. Bien, perdón. Suponete que esto es tan como decir t es igual a 4b. ¿Sí? Bueno, tendría que tener una constante acá, en vez de 4 voy a poner una constante por b. Bueno, tampoco que sea c, porque c justo es la del amortiguador. Una constante k por b. Digo, b es igual a k por t. Entonces, esta primera sería phi de b y esta segunda sería esta psi de t. ¿Está bien? Sí, bueno. Lo que pasa es que, bueno, Gracias. esto lo borro para que no quede, pero esa sería la idea. Pero tengo que hacer algún ejemplo porque hasta que no vea, ¿sí? No le pueda dar a FB una función explícita, no puedo especializar esas cuentas, ¿sí? Entonces, el caso que vamos a ver es el que llamo del punto pesado, digamos, con resistencia del aire, que es una masa M, ¿sí?
que está sometida a la caída libre, digamos, con la atracción de la gravedad, pero que tiene una fuerza que actúa antagónica que es igual a menos c por b. ¿Está bien? Dejo caer una bolita en una atmósfera que impone una velocidad antagónica opuesta a la velocidad de la partícula, sencillamente como una constante por la velocidad. Está claro que esta constante tiene que tener unidades, por ejemplo, de Newton sobre metros segundo, ¿no? Por ejemplo, en el sistema internacional. ¿Sí? Así, si yo multiplico ese valor c por la velocidad, dada en metros sobre segundo, se me simplifica con el segundo sobre metro y me da Newton. ¿Sí? Entonces, ¿yo ahora qué hago? Segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. ¿Sí? Que es masa por la derivada de b con respecto al tiempo. Y las fuerzas, ¿sí?, no son otra cosa que la resultante de la fuerza del peso y de la fuerza de resistencia del medio. Para ahora especializar esta fórmula, tengo que elegir un sistema de referencia. ¿Está bien? Que lo voy a elegir, yo, por ejemplo, con el X hacia abajo. Entonces, mis fuerzas, ¿cuáles van a ser? La fuerza del peso, m por g, que la pongo positiva, que va hacia abajo, más menos c por b. ¿Está bien? Recuerden que esta fuerza, la fuerza que aparece en la segunda ley de Newton, no es otra cosa que la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula. En este caso tengo dos, bueno, tengo que hacer esta suma. ¿Sí? ¿Sería Profe. menos o sería menos por menos ahí? No, no. Es más, porque es sumatoria de fuerzas. Claro, pero como el positivo está hacia abajo y el, no sé, como el módulo de esa fuerza resistiva es menos, no sé si sería menos por el... No, porque no tenés que poner un menos. No Ok. tenés que... cuando tengo una sumatoria de fuerzas, es que sumo fuerza, y sumar es con más. ¿Sí? Sí, pasa que pusiste el sistema de referencia para abajo, positivo. ¿Y cuál es el problema? Y que la fuerza de menos c por b va para arriba. Entonces sería negativa con negativo, entiendo yo. Bueno, pero lo que pasa es que ahí hay que... Esto es lo interesante. Ahí uno tiene, cuando hace esos positivos, negativos, etcétera, tiene que tener cuidado de no doble invertir las cosas. ¿Está bien? Porque el peligro ahí es que uno fuerza el signo al resolver el problema, ¿sí? Porque ve que la fuerza, digamos, fuerza el signo a escribir la ecuación, no al resolver el problema. Y luego, la fuerza tiene su propio signo, ¿sí? Que ya indica cuál es su sentido, que en este caso es opuesto al de la velocidad. Entonces, si la partícula
esta partícula va a caer, ¿sí? ¿Qué signo va a tener la velocidad para ese sistema de referencia que yo elegí? Positivo. 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 Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Lo que yo esquematicé aquí. ¿No? Bueno, el peso de la partícula mg que va hacia abajo, que es positivo. La partícula va a caer hacia abajo. Entonces, la fuerza de frenada por el roce con el medio va a ir hacia arriba. Si yo pongo acá Profe, yo creo menos, que sería... es como que la fuerza me empuja a la partícula, la fuerza de resistencia del aire me forzaría a la partícula hacia abajo y va hacia arriba. Está bien, pero para eso no tendrías que considerar por ahí el módulo, porque al ser negativo, o sea, yo, si no es así, no, sigo sin entender por qué quedaría negativo. Claro, profe. Porque el signo que puso me parece que el que pusiste el signo arriba a la derecha ya está contemplando cómo tomaste vos el sistema de referencia, por eso. Claro, si agarrás la flecha para arriba, o sea, si decís que la fuerza C por B va para arriba, yo creo que es innecesario ponerle el signo menos. Ya se da a entender que es contrario al peso. Esa es la confusión para mí. Claro, sale ahí, o sea, ese menos ya está. Ah, vos decís el menos aquí arriba. Claro, ya Eso está es lo que le contemplado confunde, en me la parece. sumatoria, entonces, eso es lo que hizo, ya lo contempló. Claro, ya Claro, está teniendo en digamos, cuenta. yo acá pongo, a ver, tengo por un lado la fuerza del peso, que es m por g. Y tengo por otro lado la fuerza resistiva, pongámosle, que es menos c por b. Este b es vector, ¿sí? Pero la fuerza se define así. Luego yo elegí dibujarla en una dirección para ilustrar el problema. ¿Sí? Y además hice la más intuitiva, que es hacia arriba, porque ya sé que tiene que dar para arriba. ¿Está bien? Pero aquí lo que hice yo cuando planteo la segunda ley de Newton, ¿sí? Es hacer las sumatorias de fuerzas verticales. Entonces una vale mg y la otra vale menos c por b. ¿Está bien? Claro, profe, pasa que a nosotros nos enseñaron en física 1, por lo menos lo que yo tengo entendido, es que cuando nos dan la fuerza, o sea, la magnitud, nos dan el módulo y después el sentido que elegimos nosotros es el que le da el signo en la sumatoria. Por eso se prestó confusión el signo menos, porque al estar contrario a la fuerza peso y el signo menos adelante de la fuerza, por eso se confundieron, porque sería Claro, menos por menos más. Claro, pero el tema es así. Si yo tuviese una fuerza constante, ¿sí? Si yo diría la fuerza que va para abajo es mg. Supongamos que tuviese atado a la... Ahora, otro problema, ¿no? Que tuviese esto aquí con el peso que es igual a m por g. Y resulta que de esta bolita, la agrando ahí un poco, cambio de color, yo aquí tenía una soga, ¿sí? En la que hago una tensión hacia arriba. ¿Está bien? Entonces, cuando hago la sumatoria de fuerzas, digo, bueno, P es igual a M por G, que es positivo es hacia abajo, va hacia abajo, ¿sí? Y T es para arriba, que sería negativo porque tira para arriba. ¿Está bien? Y eso es lo que ustedes me están diciendo, que es correctísimo. Sin embargo, lo que yo estoy... Esta situación que tenemos es completamente análoga, pero planteada en una situación un poco más general. Porque yo digo, yo tengo
una fuerza de resistencia del aire que se opone a la velocidad. Entonces, es menos c de la dirección que tenga la velocidad. Es decir, que yo tengo la bolita acá que está siguiendo un circuito, y la bolita está acá, acá la fuerza va para allá, ¿no? Cuando bolita avanza. Cuando va por acá, esa fuerza de resistencia va para allá. ¿Sí? Y si yo acá tengo un sistema de referencia, podrá ser positiva o negativa para este sistema de referencia. ¿Por qué? Porque cuando la bolita vaya por acá, siempre pensamos que la bolita circula así, ¿no? Resulta que la fuerza de resistencia va a ir para allá, tangente a la superficie, tangente a la superficie, al camino. ¿Están? ¿Por qué? Y porque tiene que ir acomodándose siempre antagónica a la velocidad. Entonces, si ustedes quieren, esta fuerza la pueden pensar como positiva, por eso la sumatoria de fuerzas es lo que va aquí. Pero esa fuerza está definida como antagónica a la velocidad, y yo la velocidad acá todavía no la sé. Por eso tenemos que hacer todos estos pasos que siguen. ¿Está bien? Resulta ahora que si, y lo vamos a ver, según las condiciones iniciales que yo le dé al problema, disparo inicialmente la bolita hacia arriba y después empiezan a caer, inicialmente, cuando la bolita está subiendo, ¿sí?, resulta que va a apuntar en la misma dirección que el peso, es decir, hacia abajo. ¿Por qué? Y porque como la velocidad es hacia arriba, menos c por la velocidad va a ir para abajo. ¿Está? Sí, profe, se entendió. La confusión que fue que parecía redundante ponerle el signo menos y señalar la dirección hacia arriba al mismo tiempo. Digamos, está todo bien, digamos, porque esto es nuevo respecto a física, digamos. No es nuevo conceptualmente, pero sí trabajar con este tipo de fuerzas. Así que, y por eso está elegido este problema, digamos, para que surjan estas dudas y estas cosas. No es que... Ahí va, ¿sí? Entonces ustedes siempre piensen, la sumatoria de fuerzas es una sumatoria, es como que siempre positiva. La dirección me lo tiene que dar de la fuerza, me las tiene que dar, y de última el signo con el que queda, la naturaleza de esa fuerza. ¿Sí? Que en este caso yo no lo sé a priori, porque va a depender de la velocidad, que la velocidad es parte de la solución del problema. Bueno, entonces, antes de hacer la pausa, redondeamos este esquema y lo discutimos después de la pausa. Entonces, ¿qué es lo que me queda de lo que está ahí arriba? Lo voy a escribir así, como masa por la derivada de B con respecto al tiempo, y lo escribo como sigue, como C por M por G sobre C menos B. ¿Por qué? Porque me va a resultar más fácil para hacer las cuentas, ¿sí? Y lo que voy a hacer es todo esto que está aquí, que son todas constantes, ¿sí?, lo voy a llamar B sub L. Después vamos a ver de dónde es, por qué L y no Q, digamos, ¿sí? Pero es un número, ¿sí? Y va a tener unidades de velocidad. Y compacto un poco la notación, y por eso lo escribo de esta forma específica. Entonces ahora
puedo pasar a esto que tengo aquí. ¿Sí? Diferencial de t para un lado, diferencial de b para el otro, todo esto pasa como cociente. Entonces, ¿cómo me queda? T es igual mc, lo saco de la integral porque son constantes, la integral entre b0 y b de diferencial b sobre bl menos b. Y cuando esto lo integro, resulta en menos m sobre c por el logaritmo natural de bl menos b sobre bl menos b0. Esto que quedó aquí es el phi de b que veíamos antes, ¿no? Cuando resuelvo la integral t es igual a la integral digo, resuelvo eso y ese es el phi de b. Si ahora despejo la velocidad del phi de b, me queda, lo hago corta, digamos, b es igual a bl menos bl menos b0 por e a la menos c sobre m por t. Esto que me quedó aquí no es otra cosa que el psi de t que antes le marcaba. Y fíjense qué forma tiene esto y de ahora lo vamos a ver en el working model. Un valor de BL, que la L vino de velocidad límite, menos un coeficiente que es BL menos B0 a una exponencial negativa que depende del tiempo. Quiere decir que cuando el tiempo tiende a infinito, E a la menos CMT tiende a 0 y la velocidad tiende a B sub L. Y es la velocidad del límite de caída. ¿Esto qué quiere decir? Que llega un momento que la fuerza del peso es equilibrada por la fuerza de la resistencia del medio en el que está cayendo la partícula. Entonces, su velocidad se vuelve constante. La resultante, por lo tanto, quiere decir que es nula sobre la partícula. ¿Sí? Y en esa condición alcanza, alcanza entonces la condición de velocidad límite. Esto quiere decir, en otras palabras, que un paracaidista, por más alto que se tire, no es que si no abre el paracaídas, cuando pegue contra el piso, cuando no abre el paracaídas, va a impactar a distinta velocidad, sino que en algún momento va a llegar a una velocidad límite, y no importa de qué altura se tire, una vez que sea suficiente la altura de caída como para llegar a la velocidad límite, ya no importa, ¿sí? La velocidad del impacto va a ser la misma. Una pregunta, ¿cómo habías asignado que la velocidad límite es mg por c? O sea, ¿lo simplificaste a b sub l o...? No, es que yo dije, para escribir menos, toda esta constante la voy a llamar b sub l. La podría haber llamado a, pero la llamé b sub l para que ya me quede bautizada con un nombre piola, porque digo, mire, fíjense que en lo de la ecuación luego sale que es la velocidad límite. ¿Sí? Bien, era la única duda que tenía después. Claro. Se entendió. Fantástico. Y luego, si integramos la velocidad, que ya está ahí dada, ¿sí? Esto nos va a quedar x0 más bl por t más m sobre c por bl menos b0
por E a la menos CM por T menos 1. Si pongo esta B de T aquí y hago la integral, hacemos corta, nos da esta función de la posición en función del tiempo, y esta es la ecuación horaria. Bueno, y vamos a hacer una pausa acá, 10 minutos, y lo que hacemos es, seguimos trabajando sobre este modelo, pero lo vemos en el working model. ¿Sí? Así que son 5.